Cállate. ¿Y la cámara también ya está funcionando? Sí. Ok. Probando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perfecto. Bueno, pues damos inicio. Solamente última prueba de audio, por favor. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Gracias. Sí. Adelante. Va. El arte de las emociones se basa en buena medida en las habilidades para relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas. Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, 1995. Buenos días, directivos, profesores, compañeros y amigos. Mi nombre es José Zabaleta y esta es la presentación del protocolo de tesis titulada Inteligencia Emocional como medio para combatir y prevenir el acoso escolar en adolescentes de 12 a 13 años de edad. Antes de iniciar, permítanme agradecerles a todos su asistencia para formar parte de este momento tan importante. Muchas gracias a todos. Para comenzar, en el primer apartado encontramos la introducción en la que se intenta explicar de manera breve la estructura del proyecto y en qué consiste de forma simple. En este apartado ya hay que mencionar que la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades personales que permite identificar, calibrar y expresar los propios sentimientos, al tiempo que se tiene un entendimiento de los sentimientos de los demás, lo cual aporta destrezas en la comunicación, en las comunicaciones interpersonales que facilitan el desarrollo sano de la identidad personal. El objetivo de la presente investigación fue conocer y aplicar un taller con técnicas humanistas y gestálicas para tener un efecto positivo en el desarrollo de habilidades de inteligencia emocional en adolescentes estudiantes de secundaria. Con base a este objetivo, se trabajaron las diferentes habilidades que componen la inteligencia emocional, desde un diseño cuantitativo, pretest y posttest de un solo grado, con la finalidad de prevenir y combatir el acoso escolar. Esa es la introducción para esta investigación. Enseguida, en nuestro capítulo 1, para comenzar, vamos a encontrar el planteamiento del problema, en el cual se plantea de la manera más acertada posible cuál es la situación negativa por la que es pertinente realizar estas investigaciones. Podemos comenzar hablando acerca de cómo la carencia de inteligencia emocional incide directamente en el rendimiento escolar, pues además de mostrar un desempeño más pobre en muchos aspectos como problemas sociales, ansiedad, depresión, agresividad, entre otros más, la carencia de alfabetización emocional en inteligencia emocional en las instituciones educativas de nuestro medio ha incidido en el comportamiento aislado, deprimido, indisciplinado, impulsivo y agresivo de los estudiantes y también en sus aprendizajes pedagógicos. El bajo desarrollo de la inteligencia emocional acentúa el aislamiento, la ansiedad, la depresión, los problemas de atención o del pensamiento, la delincuencia y la agresividad, que es el punto en el que se centra esta investigación. Se señala que el agresor tiene escasos niveles de habilidades sociales para poder comunicar y negociar sus deseos, como autocontrol y empatía. Además, este también se caracteriza por ser una persona que necesita imponer sus deseos y justifica sus acciones asignando las causas de estas a las necesidades de lograr sus objetivos. Por otro lado, y para complementar esto, es necesario citar la investigación realizada en el 2003 por Theo y Liao, llamada El papel de la inteligencia emocional en el alumno, que constata que los alumnos de secundaria con inteligencia emocional más baja muestran mayores niveles de conductas agresivas y delictivas. Ese es nuestro planteamiento del problema y con eso damos inicio a esta investigación. ¿Sí se escucha, perdón? Sí, todo va bien, José.
Perfecto. Bueno, también como parte de este planteamiento, podemos citar a Zuckerman. En 1994 estudió el constructo de búsqueda de sensaciones, donde constató su relación con la carencia de respeto a las normas sociales. En este sentido, en México se tienen datos, según se menciona en una nota periodística, donde la SEP reconoce que la mayoría de los estudiantes, al concluir el nivel medio superior, no aprende a manejar el estrés ni a ser perseverante. De acuerdo a los datos que menciona, hay evidencia que indica que algunas competencias demandadas en el mundo laboral, como la inteligencia emocional, el autocontrol, la capacidad de trabajar en equipo y la perseverancia, son escasas y no han sido desarrolladas en los jóvenes. Como siguiente apartado tenemos las preguntas de investigación, donde se comienza a trazar el camino a seguir por medio de cuestionamientos que funcionan como guía, los cuales son resueltos durante el desarrollo de la investigación. Las preguntas que consideré pertinente formular fueron las siguientes. La pregunta número 1 fue: ¿cómo influye una deficiente inteligencia emocional en las actitudes violentas del acosador? La segunda pregunta es: ¿cuál es el proceso adecuado para lograr un buen manejo de las emociones en el agresor escolar? Y la tercera pregunta es: ¿por qué es importante lograr el control sobre las emociones para combatir la violencia escolar? Continuando con el apartado siguiente, nos encontramos con los objetivos de la investigación, que explican cuál es el fin de haber realizado esta investigación, y son los siguientes. El objetivo número 1 es conocer cómo influyen las emociones en el acoso escolar antes de la agresión, durante la agresión y después del acto violento. El objetivo número 2 es demostrar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional para combatir el acoso escolar a través del manejo de las emociones y los impulsos. Y como objetivo número 3 tenemos recopilar las herramientas más destacadas para el proceso de desarrollo de la inteligencia emocional, seleccionar cuáles son útiles para combatir la violencia escolar y adaptar los contenidos para aplicarlos al público dirigido. Enseguida encontramos el apartado de justificación, en el que explico brevemente por qué se realiza la investigación acerca del tema inteligencia emocional como medio para combatir y prevenir el acoso escolar en adolescentes de 12 a 13 años de edad. Y trata de ser un referente de por qué es pertinente la investigación, cuáles son sus causas y consecuencias, así como alcances sociales, educativos y familiares. Se tomó en cuenta los estudios en diferentes países que han encontrado relaciones positivas entre habilidades para manejar emociones y la calidad de las interacciones sociales, y asimismo replican y extienden anteriores descubrimientos sobre las relaciones entre las competencias emocionales y la calidad de las relaciones de amistad autopercibidas. En este aspecto, la vida de los adolescentes conlleva una gran cantidad de estrés en los diferentes ámbitos en que se desenvuelven. En estos tiempos, los que se vive con mayor impacto el bullying escolar. Es por ello el interés de abordar dicho tema con adolescentes de nivel secundaria desde un sentido humanista y gestálico. Esta está relacionado con las técnicas, las cuales son concentradas en los intereses, necesidades y particularidades de cada individuo. Esta investigación se realiza principalmente por dar a conocer la importancia y los beneficios de aplicar el desarrollo de la inteligencia emocional en los adolescentes señalados como acosadores escolares en la secundaria José María Pino Suárez. Cabe mencionar que de manera personal, a lo largo de mi trayectoria escolar, tuve el papel de acosador, ya que era el que agredía a mis compañeros de diferentes maneras. Esto me llevó a meterme en muchos problemas, incluso a estar a punto de no concluir con mis estudios. Esta es la razón por la cual elegí este tema, más allá de saber las consideraciones básicas como suspensiones, las consecuencias básicas como suspensiones, citatorios, reportes, etc. Conozco cuáles son las razones, las emociones, las consecuencias y los sentimientos que solo un acosador vive. Continuamos con el siguiente apartado, que es la hipótesis, y ahí encontramos la cual dice que si se aplica correctamente las herramientas para desarrollar el control de las emociones propias a través de la
evolución de la inteligencia emocional en el adolescente de 12 a 13 años de edad, entonces lograremos crear conciencia, prevenir y combatir el acoso escolar para poder cesarlo. De esta forma concluimos el capítulo número 1 y continuamos con el capítulo número 2. Para comenzar el capítulo 2 hay que hablar acerca de los antecedentes de la investigación, primero a nivel internacional. Las investigaciones en general a nivel internacional revelan un incremento en la práctica del acoso escolar, así como la intensificación de las consecuencias, sobre todo por la aparición del denominado ciberacoso o ciberbullying, que amplía el espacio del acoso escolar y lo lleva fuera del espacio físico del centro educativo. Por ejemplo, en los últimos años, en Ecuador, cobró importancia un tipo específico de violencia escolar entre pares, el acoso escolar o bullying, noción apuntada y estudiada por el autor Dan Olgus. La definición propuesta por él ha sido retomada por los estudios del tema que le han especificado y ampliado a distintas realidades. Así, definen el acoso escolar como una forma específica de violencia escolar entre iguales, en el que uno o varios agresores con mayor poder e intencionalidad de causar dolor tienen sometido con violencia a un compañero de colegio, el cual es la víctima, que es más débil y engloba todo tipo de actos violentos verbales o usando las nuevas tecnologías físico-corporales contra los objetos, ya sea sociales o psicológicos, e incluye conceptos como acoso, intimidación, maltrato y agresión. El siguiente, a nivel nacional, se examina la prevalencia del acoso escolar, el bullying, entre estudiantes de nivel medio superior en México, empleando la segunda encuesta nacional de exclusión, intolerancia y violencia en escuelas de educación media superior, la NIVEMS, realizada cada año. Se identifica los tipos de acoso escolar, así como los actores involucrados, agresores, víctimas agresores y observadores. Asimismo, la investigación emplea el modelo ecológico de Braun-Ferner para el análisis y la agrupación de los factores en el nivel individual, relacional y contextual, que están asociados al tipo de involucramiento en el acoso entre estudiantes. Los resultados muestran que la experiencia de violencia en distintos contextos permean y tienen un mayor poder explicativo en el involucramiento de los estudiantes en el acoso escolar. Y por último, y más importante, a nivel local, en la escuela secundaria José María Pino Suárez no existe ningún tipo de curso o taller que ayude a regular las emociones de los adolescentes. Hay casos en los que los docentes incluso llegan al enfrentamiento con los jóvenes, los encaran y se mantienen a la ofensiva contra él o los alumnos. Claro ejemplo del mal manejo de las emociones. Los docentes, si no saben manejar sus emociones propias, difícilmente podrían ayudar a que los alumnos lo hagan. Según nuestra investigación, se calcula que todos los alumnos de la institución en algún momento han sido víctimas y que al menos 1 de cada 3 han sido autores de acoso escolar. Para continuar, encontramos el marco conceptual en el cual destacamos los principales conceptos, los cuales nos ayudan a entender mejor nuestra investigación. Sin embargo, profundizar en ellos pues nos haría retrasarnos un poco por el tiempo. Continuamos con el marco teórico, en donde encontramos las siguientes teorías más destacadas. Primero, comenzamos con que el término de inteligencia emocional fue acuñado por Mayer y Solovey, antecesores de la inteligencia emocional, y hace referencia a la habilidad de manejar las emociones propias, saber relacionarse con otros y reconocer las emociones de los demás. 5 años más adelante, Daniel Goleman difunde ampliamente las ideas del referido autor, afirmando que existen capacidades de mayor importancia que la inteligencia puramente cognitiva. Cuando se trata de obtener un bienestar laboral, personal, académico o social, este planteamiento tuvo gran repercusión en las personas, especialmente por los novedosos hallazgos en los 3 factores que plantea este autor. El factor número 1 es el agotamiento originado por la sobrevaloración del cociente intelectual
en el siglo XX, debido a que era el indicador más recurrente para recursos humanos y selección natural. El segundo apartado es el rechazo ante los individuos que poseían un nivel intelectual alto, pero que carecían de habilidades emocionales y sociales. El siguiente es el uso indebido de los resultados de test en el ámbito educativo y puntuaciones. Por otro lado, cabe destacar al autor Charles Darwin, quien realizó un trabajo en 1872 titulado La expresión de las emociones de los animales y el hombre, en el cual expone las emociones como producto de la evolución, así como el carácter esencial de estas para la sobrevivencia de individual y social. Mientras que el siglo XX, Thorndike, quien publicó en 1920 acerca de la inteligencia emocional y sus usos escritos, donde incluyó aspectos no cognitivos de la inteligencia. Apunta también que el nacimiento científico de la inteligencia emocional se dio hasta 1990, con las aportaciones de Peter Salovey y John Mayer, quienes definieron la inteligencia emocional como la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder y o generar sentimientos que faciliten el pensamiento, la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones, previniendo un crecimiento emocional e intelectual. El modelo original de Goleman, que es mi autor principal en el cual basa esta investigación, consistió en 5 etapas, las cuales posteriormente se redujeron a 4 grupos, con 20 habilidades cada una. La autoconciencia, que es el conocimiento de nuestras preferencias, sensaciones, estados y recursos internos. Después tenemos el autocontrol, que es el manejo de nuestros sentimientos, impulsos, estados y obligaciones internas. Después tenemos la conciencia social, que es el reconocimiento de los sentimientos, preocupaciones y necesidades de otros. Y por último tenemos el manejo de las relaciones, que es la habilidad para manejar bien las relaciones y construir redes de soporte. El autor Daniel Goleman menciona que es precisamente la ausencia de estas habilidades lo que puede hacer que incluso los más brillantes intelectuales fracasen en sus relaciones, apareciendo como arrogantes, desagradables o insensibles. Estas habilidades sociales le permiten a uno dar forma, movilizar o inspirar a otros, prosperar en las relaciones íntimas, persuadir e influir e incluso tranquilizar a los demás. Esto lo menciona Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional. También cabe destacar a los autores que han hablado acerca de la adolescencia, como Erikson y su investigación en 1993, que explica que la adolescencia es un periodo dinámico de transición de la niñez a la edad adulta, marcado por cambios interrelacionados en el cuerpo, la mente y las relaciones sociales. Las funciones y comportamientos se vuelven más complejas. Según Sandrock, apunta que la adolescencia no es una época de rebeldía, crisis, patologías y anomalías, sino que es una etapa de evaluaciones, de toma de decisiones, de compromisos y de búsqueda de un espacio en el mundo. Para concluir el capítulo 3, encontramos el marco pedagógico, en el cual destacamos a los autores pedagogos que sobresalen y pues en los cuales basamos esta investigación, como tomamos a Jean Piaget, el cual explica cómo se desarrolla la inteligencia a lo largo de las etapas, que lleva un orden riguroso y sucesivo. Habla de que la inteligencia pasa por medio de 4 estadios principales. El primero es el sensomotor, que abarca desde el nacimiento, en el cual el sujeto diferencia los objetos adquiriendo una estabilidad y coordinación en sus esquemas. El segundo es el simbólico objetivo, de los 2 a los 6 años. Sus acciones alcanzan un valor y permite el uso de un lenguaje y pensamiento. El tercer periodo de las operaciones es las operaciones concretas. Está entre los 7 y 12 años. En esta etapa ordena en forma de agrupamiento lógico-matemático, aparece la noción de cantidad y el número comienza la comprensión
y en esta comienza la comprensión de problemas limitadas a situaciones de hechos. Y finalmente se desarrollan las operaciones formales, las operaciones que se aplican a otras operaciones según la estructura lógico-matemática, caracterizadas por la necesidad de lógica, de razonamiento y de validez. Y de esta forma estaríamos concluyendo el capítulo 3. Bueno, de hecho también tomé en cuenta a varios autores más, como a Edward Lynn Thorndike y a Robert J. Sternberg, pero principalmente fue a Daniel Goleman, y esos son los autores con los que trabajé. Y para el capítulo 3, para comenzar el marco metodológico, encontramos primero el contexto escolar, en el cual nos dice que el instituto en el que se realiza el proyecto es la Escuela Secundaria Oficial número 0316 José María Pino Suárez, ubicada en Chimalhuacán. Es una de las 693 escuelas de la localidad. Su dirección es calle de la Cruz, Colonia San Lorenzo, Chimalco, código postal 56340, Chimalhuacán, México. Es una escuela del sector público de nivel educativo secundaria de turno matutino y vespertino, que cuenta con 814 alumnos, de los cuales 398 son mujeres y 416 hombres, además de que cuenta con 26 maestros. La clave de esta institución es 15ES070-4G. La Escuela Secundaria Pública Oficial número 0316 ocupa el lugar 1546 de 3.501 escuelas en el Estado de México. En el diseño de la investigación, utilizamos desde la metodología cuantitativa un diseño descriptivo y transaccional para medir la variable de la inteligencia emocional. Para esto utilizamos un método llamado el TEMS 24, el cual hablaremos un poco más adelante. Como tipo de investigación, se llevaron a cabo varios tipos de investigación aplicadas en conjunto con la finalidad de obtener la mayor cantidad de información posible para satisfacer las necesidades de conocimiento exigidas por el tema de investigación, para generar nuevos conocimientos, comprobar o descartar hipótesis de manera sostenida en el tiempo y con objetivos claros. Utilizamos como tipo de investigación y de manera principal el tipo de investigación teórica con el objetivo de la generación de conocimientos sin importar su aplicación práctica. En este caso se recurre a la recolección de datos para generar nuevos conceptos generales. Esto por la situación de pandemia, pues tuvimos que utilizar de manera principal el tipo de investigación teórica, ya que la práctica pues es un poco más complicado con esta situación. De igual manera se utilizó la investigación aplicada, que en este caso tiene el objetivo de encontrar estrategias que puedan ser empleadas en el abordaje de un problema específico. La investigación aplicada pues se nutre de la teoría para generar conocimiento práctico. Específicamente se utilizó su derivación, que es la investigación aplicada científica, y tiene fines predictivos. Por lo mismo que les comentaba acerca de la pandemia, pues no pudimos realizar como tal una investigación aplicada al 100%, pero sí se pudo tomar en cuenta. Esto se utilizó para que se pudiera medir ciertas variables para pronosticar comportamientos que son útiles al sector de bienes y servicios, como patrones de consumo, viabilidad de proyectos comerciales, etc. Por último, se utilizó la investigación descriptiva, que se utilizó para descubrir las características de la realidad a estudiar con el fin de comprenderla de manera más exacta.
Eh, Como siguiente apartado tenemos la población de estudio, la cual pues esta investigación va dirigida a adolescentes de 12 a 13 años de edad que se encuentren cursando el primer año de secundaria y sean autores de acoso escolar o que tengan un historial de mala conducta general, que tengan conocimientos básicos requeridos a nivel secundaria. De hecho, no se toma en cuenta ningún tipo de contexto, sin embargo, el taller está abierto para todo público interesado en terminar con su analfabetismo emocional y quieran conocer acerca del tema. La población específica son los alumnos que cursan el primer año de la secundaria José María Pino Suárez, que aún tienen la edad de 12 a 13 años y que son los responsables de realizar acoso escolar a compañeros. En cuestión del diseño de la investigación, utilizamos la metodología cuantitativa, un diseño descriptivo y transaccional para medir la variable de inteligencia emocional. Esta tiene como propósito indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una variable, o ubicar y categorizar, además de proporcionar una visión de la comunidad, un evento, un contexto o una situación y describirla. En este sentido, el procedimiento implica medir conceptos, contextos y personas o variables con el objeto de describir, y por otra parte el levantamiento de no solo los datos a realizar en un solo corte transversal en el entorno natural en que se encuentran las personas, sin que exista manipulación de la variable. Como introducción de nuestro trabajo de intervención, es prioridad citar a Goleman, quien menciona que la intensa presión de la competitividad global hace válida la introducción de programas o guías que fortalezcan a los alumnos, a la generación actual de alumnos, docentes y padres para que logren dominar dichas capacidades emocionales enfocadas con trascendencia en las interacciones diarias. En este orden de ideas, un taller es un proyecto ordenado que contiene actividades con medios atractivos, dinámicos y didácticos que orientan a los individuos en búsqueda de mejorar o desarrollar ciertas habilidades que a la vez aumentan su calidad de vida. Como proyecto de intervención pedagógica se diseñó un taller para el desarrollo de la inteligencia emocional que consta de 10 sesiones que ayudará para plantear las bases de la inteligencia emocional que se relacionan con las capacidades de control de las emociones involucradas en el acoso escolar, a través de actividades que sirvan para la regulación emocional, la automotivación, la responsabilidad, la asertividad, el esfuerzo, el enfrentar y superar conflictos, entre otros, para prevenir y combatir el acoso escolar a nivel primer año de secundaria. Los objetivos desarrollados por medio de esta aplicación pedagógica, intervención pedagógica, son los siguientes. El objetivo general de este taller es establecer los aspectos que debe contener un taller de inteligencia emocional que incentive al manejo de las emociones en los alumnos autores de acoso escolar de primer año de secundaria. Y como objetivo específico tenemos identificar las áreas en las cuales los alumnos responsables del acoso escolar poseen menor nivel de inteligencia emocional respecto a las causas de su comportamiento negativo. Y por último tenemos aplicar un taller que desarrolle las bases de la inteligencia emocional para incentivar el manejo de las emociones en el que el acosador escolar de primer año de la secundaria José María Pino Suárez. Aquí tenemos la aplicación del TMMS 24, el cual se utilizó para recopilar la información. Se utilizó para la recopilación de la información la escala del TMMS 24, que es una versión reducida y adaptada que se basa en una escala amplia construida en América por Solovey y Mayer, y de hecho esta escala ha sido validada en México por Estrada Laredo en el 2016.
Esta escala consta de 24 ítems que evalúan la inteligencia emocional percibida por las personas. Está organizada en 3 dimensiones con 8 ítems cada una. Los primeros hacen referencia a la atención de los sentimientos, es decir, qué tan capaz nos percibimos las personas de sentir y prestar atención a los sentimientos y emociones de forma adecuada. Es el TMMS 24, la adaptación que se hace para el idioma español. Para obtener la puntuación de cada una de las dimensiones, se suman los ítems del 1 al 8 para la primera, del 9 al 16 para la segunda, y del 17 al 24 para la tercera, y finalmente se utiliza una tabla de rangos para hombres y para mujeres. Estos fueron los resultados de la aplicación del pre-test para el taller. En esta tabla, en la tabla número 1, obtenemos que los datos obtenidos indican de forma general que el 49% de los estudiantes que cursan el primer grado de la secundaria José María Pino Suárez, Grupo B, tienen poca capacidad para sentir y expresar sus sentimientos de forma adecuada. Son pobres sus habilidades para identificar las emociones personales y, por consecuencia, para detectar las emociones de los demás, fenómeno que provoca serias dificultades en sus interacciones sociales, dado que carece de habilidades para anticipar las reacciones negativas de sí mismo y de los otros. Mientras que un 8% presta demasiada atención en sus emociones. De esta misma forma, pues encontramos que pues se divide en cuestión de hombres, mujeres. Hablamos nuevamente de poca atención, tendríamos el 52% en mujeres, adecuada atención el 44% en mujeres y demasiada tenemos el 27% y en demasiada atención tenemos el 27% igualmente. Listo. Esta es nuestra segunda tabla. Pero ya me trabé. En la cual se menciona que el 16% de los estudiantes presentan un nivel de atención medio, lo que significa que estos encontramos que 16 estudiantes que representan el 40% de la muestra tienen pobre capacidad para reconocer sus propias necesidades, deseos, cosas, personas y situaciones que causan o provocan emociones y sentimientos negativos o positivos, lo cual no les permite entender la forma en que los afecta y las consecuencias de esos sentimientos y emociones. En un rango medio se situaron 16 estudiantes, los cuales son el 40% mujeres, y 8 que son el 20% de hombres. Tuvieron una puntuación alta, lo que significa que estos jóvenes son capaces, sobre todo quienes alcanzaron la puntuación alta, de entender las causas que provocan las emociones y sentimientos personales y los de otros. Es decir, tienen habilidades para percibir y reconocer en qué medida sus deseos, necesidades, personas o situaciones causan emociones y sentimientos, lo cual les permite anticipar a las consecuencias y efectos que éstas provocan y con respecto a quienes los rodean. Bueno, aquí nuevamente se divide hombres, mujeres, 11 mujeres que representan el 38%, pues tienen un pobre reconocimiento de emociones
De emociones ajenas, hombres 5, que representa el 45%. De igual forma, tiene un pobre reconocimiento de emociones ajenas. Medio tenemos que mujeres son 13, que representan un 45%, y hombres 3, que representan un 27%. Y por último, alto, que son mujeres 5, representan un 17%, y hombres 3, únicamente 3, que representan un 27%. Y por último tenemos la tabla número 3, en la cual encontramos que el 40% de los estudiantes poseen una pobre capacidad para regular sus emociones, lo que significa teóricamente que tienen poca tolerancia a la frustración, padecen de niveles altos de ansiedad y utilizan afrontamientos evitativos cuando se les presentan situaciones estresantes. Tienen serias dificultades para controlar sus sentimientos, emociones, inclusive en situaciones muy positivas, son mayormente proclives a la ira y la depresión. Y como medio tenemos el 24%, tenemos 24, que representa el 60%, y alto no tenemos absolutamente a ninguno. En cuestión de mujeres, dividiendo mujeres-hombres, tenemos que las mujeres representan un 39% en el nivel pobre, y en el nivel medio representan un 61%. A comparación de los hombres, que en pobre representa un 36% con 4 personas, y medio representa un 64% con 7 personas. Y por último tenemos el análisis general de los datos de esta interpretación de las tablas. Los resultados descritos en el instrumento aplicado dan cuenta de la pobreza en las habilidades emocionales de los estudiantes que cursan el primer grado de la secundaria José María Pino Suárez. El 40% aproximadamente representan problemas en las 3 dimensiones que evalúa el TMS-24, es decir, tienen deficiencias en sus competencias para reconocer las causas que provocan emociones y los efectos que éstas generan en sus actitudes y comportamientos, lo cual puede no permitirles comprender los estados emocionales de sus compañeros. Y con ello, la poca posibilidad de generar relaciones empáticas en su desarrollo académico, pues partimos de la premisa de que si no podemos reconocer nuestras emociones y sentimientos, difícilmente se podrá hacer lo propio en las relaciones con los demás. Para solucionar este problema, se realizó un taller, el cual es un taller pedagógico para aplicar en primer año de secundaria en un periodo de 10 días. Con la modalidad, pues la tuvimos que adaptar en línea. La naturaleza sería para un mejoramiento de hábitos. Créditos, pues no aplica porque no tenemos como tal un respaldo de la institución, lo estaríamos haciendo por nuestra cuenta. Bueno, de la institución educativa a la que ellos pertenecen. Horas del taller, pues serían 4 horas de teoría y 6 horas de práctica. Horas disponibles del docente solamente serían 10 horas. Horarios de atención de 8 a 8, requisitos solamente jóvenes de 12 a 13 años, solamente que tengan de 12 a 13 años cumplidos. Con requisitos, conocimiento básico de lectura y escritura, y persona docente o quien va a impartir el curso sería su servidor, José Alejandro Zabaleta Calixto. Y prácticamente sería todo, solamente por último tendríamos las recomendaciones. Las recomendaciones sugeridas en el campo del trabajo con adolescentes, particularmente en sesiones grupales, se inclinan en el sentido de hacer énfasis en la identidad y pertenencia de cada uno de los jóvenes al mismo grupo. El ser en el grupo es un aspecto muy importante en esta edad de desarrollo y búsqueda de, asimismo, el ser tratados con respeto, la escucha activa y una comunicación desde el yo por parte de la figura de la autoridad, en este caso la facilitadora,
se observó que tiene un impacto favorable en el comportamiento de los adolescentes, así como la claridad de la comunicación, el no juzgar y la aceptación incondicional. Y gracias por su atención.